noches para todos ustedes. Qué gusto podernos encontrar en este espacio y poderles informar sobre estos temas que marcan el inicio de semana. Las drogas es uno de ellos. Un guatemalteco ha sido sancionado por estar involucrado en una estructura dedicada a las drogas sintéticas específicamente. Hablaremos también sobre educación financiera y las remesas. ¿Qué tienen que ver? Bueno, ya va a descubrir usted también esta situación. Y por supuesto, el contrabando, nuestro tercer tema. ¿Cómo cerró el 2022 con el tema de combate al contrabando? Todo esto lo estaremos analizando junto a Fernando Prera. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Sandy. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Gracias por permitirnos una vez más estar en la comodidad de sus hogares a través de la señal de la televisión TN23 a la medida, con información impactante para cada uno de ustedes. Así que vamos a darle ese espacio para que usted hoy se quede con nuevos conocimientos. Así que tiene que estar muy pendiente del programa porque hay muchísima información nacional y por supuesto en el mundo hay mucho de qué hablar. Perú sigue siendo noticia. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Y justo tú lo dijiste, Perú sigue siendo noticia, sigue existiendo esta crisis, protestas, todo lo que hemos visto durante la semana anterior, pero ahora hay diferencia porque los ojos están puestos en el Congreso. Mientras tanto, en Estados Unidos, Biden dice que le va a poner fin a la emergencia por COVID-19 en mayo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Hay implicaciones muy importantes, por ejemplo, para el título 42, aunque la OMS dice que el coronavirus sigue siendo una emergencia global muy importante. Todo esto y más en unos minutos. Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 2 mexicanos y a un guatemalteco identificado como Jason Antonio Yang López por participación en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción, esto por contribuir al tráfico de fentanilo, autoridades del Ministerio de Gobernación señalaron que en el caso de nuestro país no se utiliza para el traslado de esta droga. Si lo están señalando es porque tienen alguna evidencia, algún hecho muy contundente. Afortunadamente Guatemala no es en este momento un país donde sea traslado de fentanilo de manera masiva. Estamos atentos a esta droga que ha hecho tanto daño, sobre todo en los Estados Unidos, y estamos atentos a atacar el problema en el momento que creamos que se está y que tengamos evidencia que se está trasegando por el país. No es así en este momento. Los mexicanos y Jan López, originario de Suchitepeques, integran una organización de tráfico de droga de Culiacán, Sinaloa, México. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Muy bien, pues llama la atención este caso donde se tiene la detención de estas personas y dentro de ellas figura un guatemalteco que, según se indica, era parte, si no el cabecilla ni el líder de esta estructura, pues sí facilitaba bastante la operación de la misma para la producción, la distribución y el traslado de la droga sintética, que también recordemos es uno de los rubros o de las formas en la que el narcotráfico se está moviendo también. Fernando, llama la atención porque en Guatemala se indica que específicamente este tipo de droga sintética que ellos están produciendo y comercializando no es que se produzca en Guatemala, es decir, es un guatemalteco, pero toda la operación se estaba haciendo en otro territorio, pero estaba involucrado, según las investigaciones. Bueno, hay que hablar la realidad de las cosas en cuanto al fentanilo. Hoy es una de las drogas, si no es que la droga más poderosa que existe, 50 veces incluso más poderosa que la heroína. Y es la droga que se está buscando consumir en un esquema monstruoso, Sandy, en Estados Unidos. El problema es que este guatemalteco, por supuesto, siendo parte de este grupo, pues ya sea de proveedores, ya sea de los químicos especialistas en convertir la materia prima en el fentanilo, pues se involucra con estos grupos del crimen organizado, en donde el trasiego de lo ilícito, que son todos estos químicos que se necesitan para conformar el fentanilo, normalmente se trabaja en México. Uno de los territorios que más sufre por el tema del fentanilo precisamente es Sinaloa. Y en Sinaloa, el cártel de Sinaloa, todos hemos escuchado de él, hemos sabido de su sistema y forma de trabajo, su modus operandi.
realmente tiene una facilidad para el traslado ya del fentanilo final, el producto final, hacia territorio estadounidense a través del mar, en el área de Mazatlán. Todo esto mueve millones de dólares. Ahora, lo interesante, se gastan 250 mil dólares en conseguir todos los químicos, que es la materia prima, 250 mil dólares, y al traducirlo y producir fentanilo a los Estados Unidos, esos 250 mil dólares puede llegar a valer hasta 150 a 200 millones de dólares. Ahí es donde está el negocio para estas personas. Pero realmente esta es la droga que mata a los seres humanos. Con tan siquiera menos de 1 gramo que ingrese en el cuerpo de una persona, sea hombre o mujer, esa persona puede realmente sufrir una muerte dolorosísima de lo potente que es esto. Analizando lo jurídico, Sandy, este guatemalteco, bueno, hace que se mueva, el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hay tratados y convenios que el Estado de Guatemala ha ratificado en materia de lucha contra el narcotráfico internacional, y el derecho internacional privado, que es en donde el derecho asiste a una persona que se ve involucrada en aspectos de problemática penal, sobre todo con el derecho penal, cuando se encuentra en distintos puntos del globo terráqueo. Entonces ese derecho internacional privado es lo que le va a permitir a él defenderse en España, defenderse en China, defenderse en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Y es la diferenciación de los dos derechos internacionales que vemos en este caso. ¿Cuál podría ser el proceso de esta persona? Sabemos que hay procesos que son muy acelerados en Estados Unidos, que de hecho hay que ver algo. Los juicios, los procesos judiciales en los Estados Unidos son bastante rápidos. Así es. Comparados con el caso de Guatemala, por ejemplo. En este caso, ¿cuál podría ser el futuro que él podría tener? Porque también recordemos que existe la figura de poder ayudar en la investigación, en la estructura, pero que lo querrán hacer, que tanto se puede hacer también el tema del narcotráfico, que obviamente es algo peligroso. Claro, lo primero es que así como acá en Guatemala, en Estados Unidos existe el procedimiento abreviado, ¿verdad? Acá el fiscal le va a proponer, en este caso al guatemalteco, que si se declara culpable y coadyuva a ubicar dónde estaban produciendo esta droga sintética. 1. 2. ¿Quiénes son los proveedores? 3. ¿Quiénes son las personas involucradas y de qué nacionalidades son? Entonces, es cierta información que a la Fiscalía en el estado donde se encuentre él allá privado de su libertad para seguir pues, el proceso legal en su contra, habrá ciertas negociaciones en donde sí la Fiscalía ve que realmente es alguien que le conviene para acelerar este esquema, pues naturalmente lo van a hacer. Van a dictarle una sentencia, por supuesto que puede durar varios años guardando prisión. El tema del narcotráfico en el derecho estadounidense es castigado severamente. Y bueno, pues hay muchas veces una gran diferenciación, como tú bien lo mencionaste, entre la rapidez de la aplicación de la justicia en Estados Unidos versus pues nuestros países latinoamericanos, en donde la burocratización afecta mucho pues esa lentitud, ¿verdad? Vamos a ampliar la información con estos datos que tenemos para ustedes del caso que le estamos presentando, donde un guatemalteco pues es vinculado a esta estructura del narcotráfico que se dedica a la producción y la distribución de droga sintética. Estados Unidos sancionó por tráfico de fentanilo al mexicano José Ángel Rivera Zazueta, el líder de una organización de narcotráfico basada en Culiacán, Sinaloa y Ciudad de México. También fueron sancionados 2 socios del presunto líder, su compatriota Nelton Santizo Aguilar y el guatemalteco Jason Antonio Jan López. Estados Unidos lo señala de participación en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus miembros de producción o que planten un riesgo así que sea significativo. Siguiendo con la información, para ampliar también este tema, según las autoridades estadounidenses, la red de Rivera Zazueta opera a escala global, con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. Estados Unidos afirma que importa químicos de China a México que se usan posteriormente para fabricar drogas sintéticas como fentanilo.
También está los cristales de metanfetamina, las 12B y ketamina, así como el MDMA. A Rivera Zazueta también se le considera responsable de mover grandes cantidades de cocaína de Colombia a Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros países en Europa y América Central. Vaya calibre, ¿no? De esta persona, y sobre todo también cómo es que estaban muy bien distribuidos. Si bien no se estaba produciendo en Guatemala, pues cuando abarca Centroamérica como parte de los países donde se distribuía también este tipo de drogas, pues llama la atención también la existencia de un guatemalteco ahí, ¿no? El tema del continente asiático es algo para que nuestros amigos televidentes, amigas televidentes, puedan ponerle un poquito más, como decimos los chapines, más coco, porque realmente es ese continente en donde hay una producción que realmente es muy grande en el tema de los químicos que se necesita trabajar por expertos en la materia. Son literalmente recetas que manejan los químicos, en donde van mezclando obviamente cada uno de estos productos para obtener el producto final, que tiene una comercialización y una demanda altísima en el territorio estadounidense. Aquí sucede algo, Sandy, y tú lo has comentado en varias ocasiones. Si un mercado tiene demanda de un producto, entonces la oferta vas a ver de dónde la conseguís y vas a agotar cuantos contactos podás tener, no importa en dónde se encuentra a nivel del mundo, pero vas a ubicar el producto porque realmente la demanda es multimillonaria. Y acá, pues simple y sencillamente vemos que la vida de las personas que lamentablemente caen en las garras de este tipo de droga sintética no vale nada para estos miembros del crimen organizado. Así que hay que tener mucha precaución, y lo hemos hablado en varias ocasiones, la educación empieza desde casa. Hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, lo que significan estos peligros en la calle, porque está a la orden del día, Santi. Exactamente, las drogas sabemos que provocan grandes daños para la salud, y hay de daños a daños, como tú planteabas perfectamente cómo es que funciona esta droga sintética. Hay que tener mucha precaución porque se está produciendo, está llegando a nuestro país, en el mundo. Vemos entonces la distribución, cómo se está dando. Imagínense ustedes cómo estaba operando esta estructura también con gran poder en varias partes del mundo. Vamos a darle seguimiento también a lo que puede suceder con este tema, que puede estar en investigación también, para determinar cómo es que está funcionando esta droga, si realmente es cierto que no ha llegado a Guatemala, o también alertas a que pueda pasar, ¿no? Así es. Cerramos así el análisis. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresaremos hablando de remesas y educación financiera. Estudios internacionales detallan que el 40% de beneficiarios dependen únicamente de las remesas, lo que limita a tener un excedente para ahorrar. Eso quiere decir que hay familias que reciben la remesa familiar y que, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, cerca del 40% de los beneficiarios de las remesas es el único ingreso que tienen. Eso lo que quiere decir es que hay pocas oportunidades para que haya un excedente y que haya una inversión. Digamos, una inversión originada del ingreso que se recibe. Esa es una limitación, no es una restricción total. En realidad, ¿cómo se logra que esto tenga un uso productivo? Pues tiene que ser iniciativas de políticas públicas que incentiven realmente a los beneficiarios a invertir, aquellos que tienen excedentes, pero más importante, a los que envían remesas a enviar una remesa adicional. El 35% se destina a la inversión y al ahorro. Aquí se incluye el tema de vivienda. Los recursos de remesas se destinan a la ciudad de Guatemala y occidente del país. Bueno, sin duda alguna las remesas han ayudado muchísimo a la economía nacional y por supuesto la economía familiar. El tema aquí es que lo que preocupa es la situación en la que el porcentaje tan elevado que se va al consumo.
Claramente está que no se está realizando un tipo de inversión, un ahorro, por ejemplo, sino que lo que representa que en su mayoría se vaya al consumo nos hace ser dependientes de las remesas, y creo que esa es la parte que también debemos entender. Pero el punto es, cuando nosotros no tenemos las facilidades, la explicación, el apoyo incluso para cambiar esta realidad, va a seguir pasando y no podemos seguir dependiendo de las remesas. Fíjate que cuando analizamos lo que ese dinero que viene normalmente de Estados Unidos, en donde nuestros compatriotas lo trabajan, lo sudan gota a gota, de verdad es de admirar a los chapines que en territorio estadounidense trabajan de sol a sol, no solo para lograr mantenerse ellos buscando ese tan ansiado sueño americano, sino todavía esa ayuda que le generan a sus familias que se quedan aquí en Guatemala. Muchas veces o puede ser poca plata la que viene o puede ser pues en una cantidad ya mucho más respetable, pero el tema a analizar es que cuando se recibe ese dinero acá, no hay previamente, no hay un antecedente de educación en finanzas que permita a estas personas hacer crecer ese dinero. Al final, un dinero que le cuesta mucho a esa persona que en Estados Unidos lo trabaja y lo envía. Y acá, pues creo que lo que nos mata muchas veces a esta sociedad guatemalteca es que nos encanta ser bien comodones. Y hay muchas familias que, bueno, mi hijo, mi cónyuge, mi primo, el que me manda el dinero, no falla. Y mes a mes vienen mis dolaritos, ajusto mi presupuesto familiar, ajusto todo el tema del consumo con mi familia y ya no me voy a esforzar tanto en ir a hacer otro trabajo fuera de casa porque con ese dinero sobrevivimos. Entonces está la economía de subsistencia. Exacto. Y ese dinero viene a alimentar esa costumbre de mantener a este país llamado Guatemala en un alto porcentaje de esa economía de subsistencia. Y todavía vemos a muchas personas que realmente recibiendo una fuerte cantidad de plata generan inversiones que son importantes porque podemos verlo en el altiplano. Hay grandes, literalmente mansiones a la par de una casita que realmente es de adobe, de bajareque y de lámina, y a la par una mansión de 4 o 5 niveles que es obvio que es construida con dinero de remesas. Entonces, por supuesto, está muy bien que construyan ese bien inmueble, pero te das cuenta muchas veces que solo construyen el cascarón y ahí se queda. A veces no hay ya una terminación de esa propiedad y es por esa parte que queremos hoy tocar, esa educación financiera de cómo transformar esta posibilidad económica que muchas familias, son miles de familias en Guatemala que reciben el beneficio de sus familiares desde Estados Unidos, pudieran realmente tener otro tipo de ingresos si saben explotar pues esta bendita plata, este bendito dinero que su familia manda con tanto esfuerzo desde Estados Unidos. Exactamente, cambiar esa mentalidad, la verdad, en que nos quedamos esperando esa ayudita y pensar en, por ejemplo, establecer un negocio y ver la diferente maneras en las que se puede seguir produciendo, ¿no? He visto casos en los que se recibe una ayuda, pero la persona decidió colocar una tiendita de barrio, por ejemplo, le está produciendo al final, porque entonces cuando ya se ven situaciones críticas que la venta no va muy bien o algo, bueno, lo agarro, el ahorro, muy importante, porque hay que pensar algo en el que una gran cantidad de los guatemaltecos que están en Estados Unidos, por ejemplo, un alto porcentaje está indocumentado, entonces a veces como ya pasaron muchos años, se creen en que ya no van a regresar al país y tienen más posibilidad de regresar al país que quedarse en Estados Unidos, porque sabemos que en cualquier momento pueden ser deportados. Totalmente. Y cuando vienen, ¿qué va a pasar? He visto casos también así en donde se puede ver esta falta de pensamiento en el futuro, en el que, bueno, mandaron su dinero, vaya que lograron hacer su casita, pero cuando los deportan se vienen a encontrar aquí en que ¿y ahora qué hago? Porque ya me acostumbré a ganar en dólares y gasto como que estuviera ganando bien. Entonces es de cambiar también esa mentalidad, pero aparte de esto te diría que también el sistema puede ver de qué forma se le ayuda a esos guatemaltecos, porque por ejemplo, si ellos quisieran directamente invertir en bienes raíces, por ejemplo, no pueden.
aplicar es muy difícil porque te piden cartas de ingreso, te piden tantas cosas que sabemos que allá no lo van a tener, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se les puede apoyar a ellos para que piensen en invertir y que vean todas las posibilidades para invertir? Que no solamente es un negocio, sino hay otras formas en las que pueden hacerlo también y, por supuesto, bombardearlos con información respecto al ahorro, que creo que también es muy importante. Yo creo que aquí hay algo muy elemental, Sandy, tú lo tocaste. ¿Qué sucede en países como el nuestro, en donde el sistema educativo a nivel de primaria y secundaria se queda muy corto en el tema de educar a los patojos, a los niños, en aspectos financieros? No, aquí en este país nos dedicamos a conocer cuando bien te va, si tienes la oportunidad de entrar a una carrera universitaria que te permita conocer acerca de economía, de finanzas, etcétera, micro y macroeconomía. Pero de allí hay muchas carreras en donde van los que tenemos la oportunidad de estudiar una y pues no aprendes más nada qué hacer con tu plata. Y no digamos cuando tenemos a patojos, patojitas que pueden ya desde muy chiquitos empezar a conocer estos temas económicos que se va a traducir en un mejor futuro para ellos y su familia. Exactamente. Y yo te voy a contar algo sobre este tema, pero vamos a ir primero con unos datos para que podamos ampliar también sobre esta situación en las remesas y también la educación financiera. Porque según el Banco de Guatemala, durante el 2022, el envío de remesas sumó más de 18,000 millones de dólares, superando lo enviado en 2021, que alcanzó un poco más de 15,000 millones de dólares. El reporte del Banguat señala que el monto de las remesas creció un 17.9% comparado con 2021. La cifra de remesas recibida el año pasado establece un nuevo récord. El estudio que se realizó sobre el impacto en las familias guatemaltecas ante el fenómeno de la migración irregular de World Vision Guatemala muestra el uso que se les da a las remesas. El 63% en la compra de alimentación y servicios básicos. El 58% en mejorar la vivienda, reparaciones o ampliaciones. El 55% en compras de propiedades, casas o terrenos. El 53% en equipar la vivienda. Un 52% en salud, 48% en educación, 33% en compra de tecnología, 14% en emprendimiento, los pequeños negocios, la producción agrícola o similares, un 10% pudo adquirir vehículos, 2% en pago de deuda y otro 2% indican que se han despilfarrado una parte en compra de alcohol, drogas, juego del azar y bueno, cosas que al final no producen nada. Las fiestas. Exactamente. Me llamaba la atención porque el tema de cómo podemos ir creciendo con una educación financiera, yo creo que hace falta esa unión del Ministerio de Educación con entidades incluso que promueven el tema financiero. Yo me recuerdo que cuando estudiaba en la primaria, imagínate, hubo una campaña que precisamente con un banco se había realizado, que llegaron a hablarnos y todo el ahorro del famoso cochinito, nos regalaron un cochinito, luego de las formas en las que tú podías ahorrar, que con el cochinito, con un banco y todo, e incluso habían lanzado una cuenta para niños específicamente, entonces que al aperturar pues te das tus regalitos y todo, pero como desde chiquito nos empezaban. Me recuerdo que llegué muy emocionada con mi abuelita y le dije, me dijo, vamos a abrirla. Mira, cada vez que yo tenía un dinero, yo quería ir al banco. Entonces, a mí me emocionaba mucho. Claro, y te digo, a mí me marcó muchísimo porque soy de las personas que ha tenido el hábito del ahorro. Y también lo hicieron mis abuelos. Pero ves el ejemplo y ves cómo el ejemplo de las personas, de mis abuelitos, de las personas allegadas, me ayudó a ver de que lo emocionante que es como que después ya de un tiempo querer comprarte algo que tú quieras, por muy mínimo que sea, el fruto de tu esfuerzo también, de que sacrificaste algo, de que administraste mejor tu dinero, las refacciones, por ejemplo. Entonces, desde ahí tiene que venir el acompañamiento, dar, por ejemplo, también ese mismo ejemplo a los padres, porque sabemos que hay muchas personas que no lo tienen, pero nunca es tarde para hacerlo. Y, por supuesto, que sea un mensaje que se vaya replicando y que al final sea un tema que sea incluido dentro de cada familia, que creo que es muy importante y que se ha dejado por un lado. Totalmente de acuerdo contigo y qué bueno saber que tienes esa predisposición a manejar muy bien tus finanzas. La idea sería que esto pudiera convertirse en parte de la educación que desde niños los guatemaltecos y guatemaltecas reciben. Pero si analizamos otras latitudes,
¿verdad? Tal vez sin meternos a decir países de primer mundo, pero realmente ya desde niños están aprendiendo temas tecnológicos, pero de lleno, temas de cómo se maneja hoy la informática y no digamos temas de cómo manejar inversiones y ahorro desde niños. Pero aquí en Guatemala, pues parece como que estamos en pañales en muchos aspectos y estamos definitivamente encerrados en un esquema que pues pareciera solo mantener el círculo vicioso del mismo conocimiento de siempre, y solo si se tiene la oportunidad de brincar a un espacio ya universitario, pues ahí podrá tener uno un contacto con este tipo de educación. Creo que sería muy bueno que los niños pudieran tener eso de parte, obviamente, del Estado, a través del organismo ejecutivo y el Ministerio de Educación, en apoyo interinstitucional con otros ministerios como el MINECO, en donde realmente podrían generarse programas muy interesantes para poder educar a nuestra niñez. Muy bien, así que es momento de hacer algo diferente con las remesas, de que le den un buen uso, un uso que no sea del momento, sino que también vaya más allá y que se le dé el acompañamiento a las personas, porque creo que a veces eso es lo que hace falta y ojalá que se pueda cambiar la situación. Vamos a ir a una pausa en este momento, regresamos hablando del contrabando. El año pasado, 727 acciones interinstitucionales permitieron la incautación de mercadería ilícita decomisada por un valor de 60 millones de quetzales. De acuerdo a la información, se efectuaron 40 allanamientos coordinados, se concretaron 3 operativos binacionales y se contabilizaron 381 denuncias que se trasladaron al Ministerio Público y a la Superintendencia de Administración Tributaria por evasión fiscal y contrabando. Mientras tanto, en 2021 el valor de la mercadería decomisada ascendió a 40.8 millones de quetzales. Se contabilizaron 535 acciones interinstitucionales y se recibieron 516 denuncias. El aumento entre los 2 años es del 41% en acciones para enfrentar el comercio ilícito. Muy bien, el decomiso de la mercadería, el contrabando en nuestro país, cada año va aumentando. De hecho, las cifras del 2022, el cierre, marcó un aumento de lo que se consiguió en el 2021. La pregunta aquí es, y te la lanzo, Fernando, ¿crees tú que se tienen mayores resultados producto de las acciones que se realizan por parte de las autoridades por el tema del decomiso de mercadería, o el contrabando ha ido incrementando? ¿Cómo lo ves tú? Esa pregunta parece de privado, Sandy. Realmente el contrabando año con año va creciendo. Sí. Estoy 100% seguro, la desconozco, porque no es mi área, la economía no es mi fuerte. Sin embargo, estoy segurísimo que nuestros amigos economistas que nos están viendo acá en A la Medida tendrán conocimiento de alguna fórmula que te permite conocer el crecimiento de este concepto, del contrabando anualmente. Lesiona totalmente la economía de cualquier país. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una afectación directa a el tema de la ley de propiedad intelectual. No es justo por ningún lado de donde se pueda analizar que una persona, sea esta individual o persona jurídica, cree un producto, una receta de un alimento, que maneje una marca de ropa, una marca de zapatos, que cree o que maneje o represente realmente un producto que se traduce en réditos, en dinero bien habido, ¿verdad? Dinero legal, dinero legítimo que hace crecer pues a una empresa a través de esto que produce. Y sin embargo vemos que si ese producto sale al mercado, ipso facto, de inmediato, en países sobre todo asiáticos, empiezan al día siguiente ya con la piratería de ese producto y con el contrabando de espacios en
en servicios y productos que realmente no pagan los impuestos correspondientes, no pagan los aranceles que están determinados por los países a donde está entrando esta mercadería de forma ilegítima, y entonces el contrabando va creciendo. Así que la respuesta para Sandy es definitivamente año con año el contrabando crece. Las autoridades e instituciones a cargo están tratando dentro de la medida de sus posibilidades de hacer lo que pueden, pero hay que ser realistas y la cantidad de presupuesto anual que se les asigna muchas veces pues no alcanza para tener ni siquiera el recurso humano suficiente, no digamos vehículos, no digamos combustible, no digamos el cómo poderse movilizar para llegar y ponerle un hasta acá a este flagelo de la economía en cualquier país. Exactamente, que el contrabando, recordemos, provoca muchos males. El tema de que no ingresan los impuestos producto de estos diversos productos que se están comercializando de una forma fraudulenta, son recursos que el Estado no percibe y por lo tanto también no ayudan a poder pues apoyar en el tema del presupuesto, financiarlo. También es una competencia desleal. Total. Porque imagínate, una persona que sí está cumpliendo con pagar los impuestos correspondientes en las aduanas, ¿cómo puede competir con un precio de una persona que al final no pagó nada y que obviamente la ganancia va a ser mayor y el precio puede jugar incluso con bajarlo? Lo vas a tener que bajar y bajar tus ganancias si tú quieres ganar y hacer la competencia entonces con los precios. Creo que ahí también hay una competencia desleal y por lo tanto no es bueno el contrabando. Aparte de esto, los daños que puede ocasionar a la salud. En el tema de alimentos, por ejemplo, sabemos que hay alimentos que no se respetan la cadena de fríos y que por lo tanto también pueden tener algún tipo de descomposición o causar algún tipo de daño en la salud y nosotros estamos comprando eso que al final puede traernos la factura a nosotros. Entonces hay que pensarlo porque también, como lo indicábamos en el tema anterior también, si hay demanda va a haber oferta y bueno, es al final la ley, ¿no? que genera los mercados y que es uno de los ilícitos. Totalmente. Y sabes una cosa, en un mercado libre, el libre mercado es una de las bases fundamentales también en materia de economía para que una democracia pueda tener esa libertad hacia sus habitantes, que puedan hacer lo que mejor consideren para producir riqueza. Pero cuando en una economía el libre mercado se ve lesionado porque entran productos de forma desleal, esa competencia desleal es penado por la ley. Y entonces se pueden generar las denuncias en las instancias correspondientes para que se generen las investigaciones del caso y ponerle un hasta acá a esa competencia que realmente puede incluso afectar nuestra propia vida, la de nuestra familia, porque pensamos, este producto que realmente es súper necesario para mi familia y me cuesta 50 quetzales, pero encuentro la competencia que solo varía en una letra el nombre y lo voy a comprar porque cuesta 15 quetzales. No sabemos qué veneno químico le estamos dando a nuestra familia por ese producto que realmente no es el original. No, definitivamente no. Vamos a ir con unos datos que también son necesarios para poder ampliar este tema, el contrabando en Guatemala, porque el contrabando es uno de los fenómenos criminales más practicados en Guatemala y genera muchas pérdidas al fisco y al comercio formal de nuestro país. La lucha contra el contrabando debe realizarse y fortalecerse en puntos clave del país, debe ser una prioridad para las autoridades. En Guatemala existe en general poco respeto por las leyes. De una manera muy particular se respetan las leyes orientadas al combate del contrabando. Las autoridades guatemaltecas se han percatado que cada vez se están ampliando las rutas y las formas de operar de los contrabandistas. El contrabando, fuera de representar eventualmente un peligro para la misma salud del consumidor, representa un peligro para la economía nacional. A raíz del contrabando, muchas empresas nacionales y extranjeras deben cerrar operaciones o se ven forzadas a despedir a parte de sus trabajadores, por lo cual a largo plazo el daño para Guatemala es muy fuerte. Si queremos seguir apuntando aspectos por los que el contrabando
no ayuda al crecimiento, al desarrollo del país. Bueno, aquí le hemos anotado también, ¿no? Empresas que han cerrado porque no pueden hacer esta competencia, y esto se traduce en desempleo porque las personas que trabajaban con ellos pues ya no les pueden seguir dando ese trabajo, y bueno, va la situación empeorando, ¿no? Entonces no tenemos que hacer normal, no tenemos que normalizar el contrabando, porque a veces decimos, ay no, pero aquí no dan más barato, cuando también sospechamos que es producto del contrabando, pero aún así lo compramos y decimos, bueno, es que todo está caro, entonces voy a comprar aquí. Creo que también nos estamos perdiendo y no estamos contribuyendo a que desaparezca o se reduzca el contrabando. Y aquí hay una definición que es la columna vertebral de lo que estamos hablando, y es certeza jurídica. Usted lo veía justamente en el texto en la pantalla que recién compartía Sandy. Lo que se busca es que no se lesione la economía de los países, porque hay gente que no respeta las leyes, pero no respetar las leyes se traduce en falta de certeza jurídica para los empresarios que muchas veces son de otros países, quieren invertir en Guatemala y se dan cuenta que por no haber certeza jurídica acá, mejor llevan sus cantidades millonarias de inversión a países vecinos, ¿verdad? Salvador, exacto, se van a Costa Rica, algunos han invertido en Honduras, y Guatemala se queda pues sin poder generar esas fuentes de ingresos y empleos. Así que le hemos perfilado muy bien estos 3 temas que tenemos para usted. El contrabando es uno de ellos, la situación de las remesas y la educación financiera, y también la situación de la droga sintética, con el caso del guatemalteco que ha sido sancionado por estar involucrado, según las investigaciones, en una estructura del narcotráfico que produce este tipo de droga. Fernando, llegó el momento de despedirnos. Mañana continuaremos. Feliz noche. Claro que sí. Feliz noche, Sandy. Muchas gracias por el espacio, amiga y amigo televidente. Descanse, por favor. Antes de irnos a la pausa, vamos a conocer otras noticias y hablaremos acerca de la Dirección General de Registro de Ciudadanos, que por cierto dio a conocer los primeros recursos de nulidad que han sido presentados contra 3 agrupaciones políticas. Hasta este momento, estos son los recursos de nulidad que se han presentado contra la inscripción de los binomios presidenciales. El partido político Cabal presentó recurso de nulidad contra la inscripción de la coalición Valor Unionista. El partido político Todos presentó recurso de nulidad contra la UNE, y un particular presentó recurso de nulidad contra el partido político Cabal. Lo que a continuación prosigue es que se tiene que finalizar el plazo de 3 días desde que fueron publicadas las resoluciones, y posteriormente el registro de ciudadanos traslada estos recursos para que el ente superior, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los conozca y resuelva. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por casos de rotavirus. El rotavirus causa diarrea y afecta principalmente a niños menores de 5 años. Actualmente hay una alerta epidemiológica a nivel nacional para la atención de estos pacientes. Revisamos el comportamiento de rotavirus y hemos observado de que en el primer semestre han habido incremento de casos históricamente. Entonces es por eso que lanzamos esta alerta anualmente, para que todos los servicios de salud, tanto del primero, segundo, tercer nivel, estén pues en aviso a que pueden haber casos de rotavirus o niños que consulten menores de 5 años a los servicios de salud. Claro, en este caso recordemos cuáles son los síntomas que afectan en esta enfermedad. Bueno, principalmente es una diarrea menor de 15 días. Esta puede estar acompañada de náuseas, vómitos y deshidratación. La deshidratación es lo que más alarma de esta enfermedad, y por lo tanto se exhorta a todos las mamás o padres de familia a que consulten a sus niños al momento de presentar estos síntomas. ¿Por qué se da la enfermedad y cómo prevenir que los menores se contagien de rotavirus? Principalmente es por la inadecuada manipulación de alimentos con manos sucias. El lavado de manos acá es primordial, tanto al hacer cambio de pañales, salir al baño, llevar a sus niños al baño, como también manipular los alimentos antes, tanto para cocinarlos como para comerlos. Y otra de las acciones que son importantes para prevenir es que sus niños cuenten con el esquema de vacunación completo de rotavirus, que es a los 2 meses y a los 4 meses de vida.
Los especialistas médicos señalan que las primeras 24 y 48 horas cuando se presenta diarrea establecida, es necesario que se comience a hidratar a los niños para prevenir casos de complicación. Es momento de hacer una pausa, regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales.